Bien, son muchos los edificios religiosos, catedrales o iglesias que hay en toda España, que han recibido de muchos ministerios, principalmente del Ministerio de Cultura y de los Ministerios de Transporte o Fomento, fondos públicos para la conservación del patrimonio cultural. El 1,5% de cultura es solo una parte de lo que se recibe desde el Estado. Nuestra pregunta era si pensaba el Ministerio de Cultura avanzar para modificar la legislación para que esos templos no cobren nada como entrada o un precio simbólico para que su visita sea accesible. Porque hemos visto, con respuestas que nos dan ustedes, que en los últimos años han invertido 126 millones de euros únicamente del 1,5% cultural, para que luego los contribuyentes que pagamos con esos presupuestos generales del Estado tengamos que volver a pagar para poder visitar o disfrutar de esos templos. 126 millones de euros de dinero público en patrimonio religioso. Únicamente en el 1% cultural, si esto viéramos todo lo que se ha recibido por parte del resto de administraciones, de subvenciones, de programas de todo tipo, estaríamos hablando de cantidades mucho más astronómicas que esta. Y todo esto se hace sin que se regule o se limite el cobro de las entradas. La Iglesia, por ejemplo, cobra 6 euros por persona para ver la Catedral de Lugo, 7 para ver la de Cádiz, 12 para ver la Catedral de Santiago, 5,5 para ver la de Cuenca, 8 para ver el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, 9 para visitar el monasterio de Vallbona de los Monges, 12 para visitar la Catedral y Giralda de Sevilla, o 15,5 para ver la Mezquita de Córdoba, que encima es un bien inmatriculado, sin el más mínimo pudor por parte de la Iglesia. Una audioguía para visitar estos monumentos puede costar fácilmente 5 euros adicionales. Es un suma y sigue por contemplar un patrimonio rehabilitado y mantenido con el dinero de todos. Nadie sabe dónde va ese dinero que se cobra con las entradas. No hay fiscalización ni hay transparencia. Pero cuando hay que recuperar, invertir y actuar en ese patrimonio, siempre han de ser las arcas públicas y a fondo perdidísimo, incluso, reitero, en bienes inmatriculados. Lo más lógico sería que después de haber recibido dinero público no se cobrara esas astronómicas entradas para poder disfrutar de estos bienes, más allá de una cantidad simbólica, ya que se está limitando el acceso a la cultura de los ciudadanos y ciudadanas y dando cuantiosos negocios, en ocasiones, a empresas privadas o instituciones que luego aseguran no disponer de dinero para mantener este patrimonio. Por lo contrario, el acceso a templos y conventos se está convirtiendo en ocasiones en una actividad muy lucrativa y rentable, por el que pasan anualmente millones de personas y que deberían estar más condicionadas. Lo cierto es que las bases reguladoras de la concesión de estas ayudas públicas no recogen ninguna condición o limitación relacionada con el precio de las entradas. Y con ello, el Gobierno legitima así que la Iglesia o cualquier otra entidad, pública o privada, esté haciendo negocio con la venta de entradas, y estamos hablando de muchos millones que normalmente se destina a esto. En otros lugares de Europa, el Estado asume la titularidad de los bienes cuando una confesión religiosa no puede hacerse cargo del mantenimiento de estos bienes, aunque luego les ceda el uso. Por eso la pregunta es si va a promover el Gobierno algún tipo de cambio en las bases de la concesión de ese tipo de ayudas, de ese tipo de convocatorias, para que no paguemos y repaguemos y volvamos a pagar el mantenimiento de estos bienes y luego no podamos disfrutarlos a ellos sino pagando astronómicas entradas. Gracias. Gracias, presidenta. Mire, senador, yo practico lo que considero que es un sano agnosticismo, pero con un gran respeto a aquellos que tienen una religión, que profesan una religión o que son ateos. Yo solo llegaba a ser agnóstico. Pero cuando vi su pregunta, ya me imaginé que no pretendía usted que le dijera las inversiones realizadas desde el año 78 en cada uno de los monumentos, si no, no hubiéramos tenido tiempo disponible. Lo que usted plantea es una cuestión que yo creo que tiende a confundir temas. Cuando el Estado ayuda a la reconstrucción de una catedral, pongamos un ejemplo, eso es un pago, pero el mantenimiento de ese templo
corresponde a la confesión religiosa que es titular del mismo. Por lo tanto, usted no puede decir, como usted ha ayudado y a mucha honra, a reconstruir, y nos falta todavía un pequeño detalle, pero que arreglaremos el año que viene, la Catedral de Burgos, no se puede pedir a la entrada un donativo o un ticket. Mire, no puede ser. Los donativos y los tickets son para la conservación cotidiana de los bienes, mientras que las inversiones que hace el Estado sirven para ponerlos en orden después de un deterioro importante. Entonces, cabría 2 o 3 posibilidades. Una, la consideración de que en los bienes que no son de titularidad del Estado no pongamos ningún dinero. Es una posición, no es la mía. Yo la verdad es que además ahora como ministro tengo el privilegio de visitar muchísimo y perder eso sería absurdo. Podríamos decir, no, vamos a incautarlos y que sean propiedad del Estado y el Estado organice allí pues algún tipo de actividad que justifique su uso. No me parece lo más adecuado. Si usted dice, hombre, es que hay precios prohibitivos, bueno, habría que ver caso por caso. En uno me ha parecido que decía 5, 6, 7 euros. Vamos a ver, yo que soy muy amante de lo público, sé que para mantener las cosas a veces hay que pedir una aportación. Había un blog de economía, muy polémico por cierto, que se titulaba Nada es gratis, y efectivamente nada es gratis, pero usted está mezclando lo que son subvenciones para la recuperación patrimonial con el funcionamiento cotidiano de esas instituciones. Yo creo que es una mezcla que no deberíamos hacer. En cualquier caso, debo decirle, estamos poniendo mucho dinero en restauración de patrimonio de titularidad de la Iglesia Católica, sí, y yo me alegro, porque no me gustaría que dentro de unos siglos vinieran unos electos a esta Cámara, que sin duda seguirá existiendo, y dijeran, como hubo unos que desatendieron sus obligaciones hace 3 siglos, no podemos seguir contemplando una joya como la Catedral de Burgos, que afortunadamente ha podido celebrar 8 siglos de historia. Por lo tanto, yo le pediría, no mezclemos lo que son aportaciones singulares en momentos de especial necesidad de recuperación patrimonial con el que es el subvenimiento, el mantenimiento cotidiano de una actividad. Los templos necesitan atención cada día, necesitan limpieza y eso requiere seguramente pues algún tipo de aportación económica. ¿Cuál deba ser? Yo lo que sé es que quien no debe fijarla es el Estado, porque con eso seguramente podríamos cometer alguna injusticia o algún atropello. Y también permítame decirle, gracias a la Iglesia hemos podido mantener patrimonio y yo me alegro mucho de vivir en un país en el que quedó muy atrás el tiempo de quemar iglesias y en cambio ahora nos cabe a todos el honor de mantener ese patrimonio para uso y disfrute no solo de los creyentes, sino de todos aquellos amantes del arte. Bien, gracias. Yo creo que he sido bastante respetuoso en todas mis intervenciones y a mí una reducción al absurdo de mi intervención pues no me parece tampoco correcto. Poner en mi boca afirmaciones o aseveraciones de palabras que no he dicho, es que está fuera de lugar. En ningún momento es un tema religioso. Estamos hablando de la Iglesia Católica como, al ser la confesión mayoritaria en ese Estado, pues obviamente es la que más patrimonio acumula. Pero es que también estamos hablando también lo he expuesto, ¿no?, de patrimonio que está en manos privadas, en castillos, museos, palacios, fortalezas de todo tipo. La pregunta no era esa, la pregunta no es cómo revierte a la ciudadanía el poder disfrutar de estos bienes que se están recuperando gracias a la función del Estado. Y no es una crítica a la Iglesia, realmente pasa lo mismo que en el Ministerio. Usted lo decía antes, no es suficiente presupuesto, pues seguramente las diócesis no tienen suficiente presupuesto, los obispados no tienen suficiente presupuesto o capacidad económica para mantener ese patrimonio en condiciones. Y lo vemos, ¿no? En la lista roja de patrimonio hay centenares o miles de ermitas que están a punto de desaparecer de un valor histórico incalculable. El problema es cómo revierte luego esto para todos, ¿no? Porque el problema es el de siempre.
querer acumular la titularidad para luego ser incapaz de tenerlo en condiciones y que tenga que ser siempre la Administración General del Estado, los presupuestos públicos, que se hagan cargo de mantener, de tener en condiciones unos bienes que si no desaparecerían y luego, cuando quieras disfrutar de ellos, pues tampoco tengas la capacidad porque cobran en muchos casos precios abusivos. Por eso yo sí que pedía algún tipo de regulación a la hora de aplicar este tipo de medidas, no únicamente para iglesias, también para fortalezas o castillos o lo que le haga falta. En la respuesta anterior escrita decían que este tipo de ayudas vienen condicionadas a un uso público durante al menos 50 años. Pero es que eso no se cumple. No se cumple ni en iglesias, ni en castillos, ni en fortalezas. Por eso la pregunta era más una petición. Hemos sacado los datos, nos parecían que eran potentes y seguramente se quedan cortos. Seguramente debería multiplicarlos por 10 para llegar a todo el patrimonio que está en peligro realmente de desaparecer. El problema es luego eso, cómo se revierte y cómo nos acaba suponiendo un gasto añadido a los ciudadanos. Hay fórmulas en otros países. Vaya terminando, senador Sí, Mulet. voy terminando, gracias. Hay fórmulas de otros países. La gente que venga de fuera y no ha aportado económicamente en los presupuestos generales del Estado, pues que paguen una entrada y entradas reducidas. Por eso le pedíamos que a la hora de convocar ese tipo de iniciativas tuvieran esa sensibilidad que ya he visto que no la tienen. Gracias. Gracias, presidenta. Senador, no me cambie la pregunta. Usted pregunta sobre las inversiones realizadas desde el año 1978 en cada uno de los monumentos religiosos adscritos a la Iglesia Católica. Eso es lo que usted pregunta. No estoy inventando nada. Yo lo único que le he querido mover, y si usted ha encontrado mi respuesta falta de respeto, inmediatamente le pido disculpas. Yo lo que le he querido es llevar a la reflexión sobre una cuestión que me parece obvia. Una cosa es una inversión importante, que las hay, de recuperación del patrimonio, y la otra es tener cuidado, tenir cura, que se llama en catalán, de los monumentos cada día. Entonces, el hecho de que en nuestro país gocemos de un gran patrimonio histórico de muchos siglos, en parte se debe también a que ha habido una confesión religiosa que lo ha mantenido. Pero para mí eso vale igual que para una sinagoga, que para una mezquita, que para cualquier obra que no tenga una confesión religiosa detrás. Y por lo tanto yo lo que le digo es no me mezcle el precio de una entrada con una inversión para recuperar patrimonio. Solo el hecho de conservarlo ya nos distingue entre otros muchos países. Si además lo restauramos y lo ponemos a punto y a disposición de todo el mundo, es nuestra obligación. Si usted considera que es perfectamente legítimo, dice, si una catedral ha recibido fondos públicos no puede cobrar entrada. Bueno, yo no lo veo así, pero respeto su posición y sin duda cuando usted traiga una iniciativa legislativa al respecto podremos discutirla. Pero le pido por favor, porque creo que no haríamos bien al debate, si unimos dos cosas que tienen poco que ver, las grandes inversiones y el mantenimiento cotidiano. Porque efectivamente, como es titularidad de la Iglesia, es la Iglesia la responsable de su mantenimiento cotidiano. Y también le he de decir, yo ya sé que ha sido un tema muy polémico, pero si algún gobierno ha intentado poner orden en los procesos de inmatriculación, ha sido este, que a usted seguro le parece poco, pero lo que le tiene que parecer es inédito, porque hasta que no ha llegado este gobierno, eso no se había producido jamás.